¿Por qué un libro sobre Lepanto? Porque en realidad la- el origen de la mala política siempre es la falsa historia. No, no es posible entender por qué hay esta mala política que tiene España, fundamentalmente que sufre España, pero que también sufre otros países como Francia, y otros países como Inglaterra. No es posible entender esta mala política si no se sabe que el origen es una falsa historia. La falsa historia, la mala interpretación de la historia, la falsificación de la historia es lo que nos lleva, se entiende, a la mala política. Y claro, algunos lectores estarán un poco sorprendidos porque mi primer libro, ¿no es cierto?, se llama Madre Patria, Desmontando la leyenda negra. El segundo libro, Nada por lo que pedir perdón. El tercer libro publicado en España, en lo que América debe a España, todos incluidos dentro de la leyenda negra. Entonces, ¿por qué se entiende, un libro sobre Lepanto? Porque Lepanto está dentro de la leyenda negra. Es decir, la leyenda negra es la denigración de la historia de España. Se denigra la historia de España, se falsifica la historia de España, y entonces estos pseudos progresistas, porque en realidad no quieren ningún progreso, por eso son pseudo progresistas. Es más, llamarlo progresista es hacerle una alabanza. No son progresistas, son falsificadores de la historia. Estos pseudo progresistas, todo lo que hizo, ¿no es cierto?, que no son los antiguos marxistas, quiero aclarar, este llamado marxismo cultural no es otra cosa que la apoteosis del iluminismo. Son marxistas, pero como quien maneja un taxi pagado por otro. Es decir, ellos manejan el taxi, el marxismo cultural, pero la gasolina del taxi, el combustible del taxi lo paga la oligarquía financiera internacional. Estos muchachos, estos pseudo progresistas, para ellos todo lo que hizo en España, en América, está mal. Todo lo que hizo España en la historia está mal. Y si hizo algo bien, no sirvió para nada. Es curioso, ¿no? Todo está mal. Y si hizo algo bien, no sirvió para nada. Entonces la batalla de Lepanto está dentro de la leyenda negra, porque si bien fue una victoria que no sirvió para nada. No se sabe para qué sirvió. Y en realidad fue una pequeña, nada, no sirvió para nada. Entonces, el origen de la mala política es la falsa historia, y hacía falta también desmontar la leyenda negra sobre la batalla de Lepanto, sobre ese gran hombre que fue don Juan de Austria, Álvaro de Bazán, y sobre también Felipe II. Muchos se preguntarán por qué un hombre que no es militar, no es marino, mi caso, ¿no es cierto?, que no soy ni militar ni marino, que nunca me he subido a un barco, para ser sincero, a mí los barcos me marean, puede hablar de la batalla de Lepanto, porque en realidad yo creo que hay libros extraordinarios sobre la batalla de Lepanto, sobre militarmente cómo fue la batalla de Lepanto, pero hay que entender la batalla de Lepanto dentro de un proceso histórico, no dedicarse solo a la batalla de Lepanto, sino entenderla dentro de un proceso histórico, es decir, qué antecede a la batalla en qué marco histórico se da y cuál es su proyección en la historia y en la actualidad. Entonces, indudablemente no se puede entender de ninguna manera la batalla de Lepanto si no se entiende la primera gran expansión del Islam protagonizada por los árabes. Hoy cualquier persona que uno se encuentre en Madrid caminando por la calle, se encuentre en Oviedo, se encuentre en Bilbao caminando por la calle y le pregunta, ¿usted sabe que Argelia era un territorio absolutamente cristiano? ¿Usted sabe que Santa Mónica, la mamá de San Agustín, y San Agustín nacieron en Argelia? ¿Usted sabe que Egipto era la región más cristiana del mundo? Mucho más que España, mucho más que Italia, porque la primera cristiandad, que es la cristiandad oriental, está centrada en lo que hoy llamamos Medio Oriente, es decir, Egipto, Siria, Palestina, es decir, lo que hoy es Irak. Ahí estaban los primeros padres de la iglesia, los primeros santos, los primeros discípulos, por la sencilla razón de que los discípulos de Nazareno salen caminando, ¿no es cierto?, de Jerusalén al resto del mundo. Entonces van a predicar donde primero llegan, donde está más cerquita. Entonces, lo primero que se cristianiza es Siria, pero eran territorios profundamente cristianos, profundamente cristianos. Y entonces la gran pregunta, ¿cómo dejaron de ser cristianos? Es que de repente llegó una hermanita de la caridad, golpeó la puerta de la casa, soy un hermanito de la caridad, vengo a predicar el Islam. No, no fue así. Fue a través de sucesivas invasiones. Egipto es conquistada por el califa Omar, cimitarra en mano, porque el pueblo originario de Egipto es el pueblo copto, el pueblo siendo copto que habitó ahí siempre, que hablaba copto y griego y que era profundamente cristiano.
¿no? Y del pueblo copto no queda, se entiende, ni memoria ya prácticamente. Los pocos que quedan los van asesinando día por día la iglesia copta. Pero eso era el 99% de la población de Egipto, que fue oprimida, masacrada, y a través de la opresión se les hizo que se convirtieran, a través de la opresión del campesinado copto, del campesinado, porque todo el campesinado, los más pobres, eran los más cristianos, ¿no? Y los persiguieron a, a mansalva. Entonces, todo ese norte de África, que hoy a la gente común le resulta impensable que hubiese sido cristiano, era territorio cristiano. Y esa invasión imparable del Islam es detenida justamente en el norte de España, justamente en Covadonga, en realidad por un, no se puede decir cuántos eran. Es decir, todos los historiadores progresistas discuten, no es una gran batalla, es una batallita. Mira, no importa si era una batallita, una gran batalla, no importa si pelearon 1000 contra 10.000, 10.000 contra 100.000, no tiene ninguna importancia. La importancia política es que hay un grupo de hombres, que en realidad, claro que eran muy pequeños, que toma la determinación vital. Vital quiere decir que yo me juego la vida, de decir, de acá no pasan. ¿Está? De acá no pasan. Pero ese grupo de hombres se jugaba la vida. Era imposible que le ganaran a un imperio que se extendía desde Siria, se entiende, por todo el norte del Mediterráneo hasta España, y que era imparable. Y ese grupo de hombres con cojones dice, de acá no pasan. De acá no pasan, nosotros nunca nos convertiremos al Islam. Nunca. Pero atención, que había entre los invasores un traidor, que era el obispo Opa, que le va a decir a don Pelayo, tienes que entregarte, la prudencia, no ves que son muchos, no ves que son imparables. Entonces, la prudencia, indica que te entregues, ¿no? En la cualidad. No, 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 de acá no pasan, y después que derrotemos a los árabes vamos por vos, obispo traidor. Cualquier similitud con la actualidad no es culpa mía, ¿no? Entonces, esa primera expansión es detenida, pero es detenida con coraje y voluntad. Es detenida con coraje y voluntad en Covadonga, así en Asturias. Y después es detenida en el territorio de los francos, en Poitiers. Eh, pero hubo una segunda gran ola de invasión, una segunda gran ola de invasión. Esta es la primera gran ola de invasión. La invasión de la cristiandad, primero oriental y después occidental, conducida por los árabes. Y digámoslo las cosas como son, los árabes no existían en el norte de África, no existían en Egipto, no existían en Siria, vivían en lo que hoy es Arabia Saudita. Ahí vivían y no tienen ningún contacto, salvo los comerciales, con el mundo greco-romano católico, con el imperio romano de Oriente, que era el que gobernaba todos esos lugares, y ese imperio romano de Oriente había sido profundamente cristianizado. Es decir, nada tenía que ver étnicamente la población de Egipto, de Marruecos, incluso de Mauritania, de Túnez, de Argelia, de Siria, de Irak, con los árabes, ni nada tenía que ver con la lengua de los árabes, porque hablaban otras lenguas, mayoritariamente griego. En Libia también se hablaba un poco de latín, y por supuesto los idiomas locales como el copto. Después de esta después de esta primera gran invasión a la cristiandad oriental protagonizada por los árabes, después de esta primera gran invasión islámica protagonizada por los árabes, viene una segunda invasión. Esta segunda invasión no va a ser protagonizada por los árabes, va a ser protagonizada por un pueblo completamente distinto étnicamente, los árabes. Se discute de dónde venían, pero lo más probable es que viniesen como otros pueblos de las estepas de Mongolia, así que fuesen mongoles, ¿está? O emparentados con los mongoles. Y este pueblo, este conjunto de tribus, es el pueblo turco, un conjunto de tribus que integraban el pueblo turco. Y ahí, claro, ahí hay un mito. Como todo pueblo, el pueblo turco tiene un mito fundacional. Lo tenían los romanos, ¿no es cierto? Lo tenían los griegos. Tiene un mito fundacional. Ese mito fundacional, muy simpático, muy interesante, es que, y da origen a algo que en la cristiandad fue muy temido, que estos hombres fuesen mitad lobos, mitad hombres, ¿no? Porque el mito dice que hay un guerrero, un caballero, caballero en el sentido que está siempre dando vuelta a caballo, ¿no? En el sentido nuestro, de que tiene relaciones sexuales con una loba. Esta, esta loba
queda, ¿se entiende?, embarazada, los que van a nacer son mitad hombre, mitad lobo, pero enterado el resto de la tribu de esta cosa loca, ¿se entiende?, de una relación de un hombre con una loba, deciden matarlo a este hombre, y cuando la loba ve esto huye con sus mitad hombre, mitad lobo, con sus hijos, ¿no es cierto?, ¿no?, de los cuales van a nacer de estos hijos las tribus del pueblo turco. Y esta loba, para salvar, se entiende, a sus hijos y a su pueblo, va a conducir, se entiende, al pueblo turco hacia el occidente. Después, cuando los pueblos turcos se hagan musulmanes, se conviertan al Islam, se le va a introducir al mito distintas variables, ¿no es cierto?, que es Alá quien hace que la loba marche, se entiende, al occidente, para que entonces la nueva fuerza de este nuevo pueblo, esta nueva sangre, regenere, se entiende, a los árabes que ya habían entrado en decadencia. Incluso hoy el movimiento nacionalista turco se identifica, se llama el movimiento de los lobos grises, el movimiento de la loba gris. Hace referencia a todo este mito, pero que en un momento determinado, en la Edad Media europea, llegó a creerse entre los propios cristianos. Estos hombres eran mitad lobos, mitad hombres, y por lo tanto invencibles. Y la verdad es que parecían invencibles, ¿eh? Es decir, los turcos van a arrasar lo que queda del Imperio Romano de Oriente, de la cristiandad oriental, van a entrar a sangre y fuego a Constantinopla, lo que hoy es Estambul. Pero quiero decirle a los que me están escuchando que el nombre es Constantinopla, no Estambul. Se llamó Constantinopla hasta el año 1930 o 31, cuando Kemal Atatürk le cambia el nombre para hacer olvidar el pasado cristiano. Y esa era la capital del Imperio Romano de Oriente, con la iglesia más importante que la cristiandad había construido nunca, que es la iglesia de Santa Sofía, convertida a la fuerza en mezquita, porque ahí entra el sultán turco, Mehmed II, entra, se entiende, el sultán turco a caballo, se entiende, en la iglesia, abre las puertas a caballo, va a degollar a los que están en la iglesia que no habían combatido, y es el fin del imperio romano, ¿no es cierto?, de Oriente. Ya ellos se hacen con la capital del imperio, que es Constantinopla, pero esta expansión va a continuar, digamos, como una especie de pinza sobre Europa, dirigida, se entiende, a dos sectores. Es decir, por un lado, la infantería y la caballería turca tratando de llegar, ¿no es cierto?, a lo que es la Europa central. Es decir, tratando de tomar Constantinopla, está perdón, Constantinopla, dije una tontería, tratando de de conquistar Viena, porque la caída de Viena abría las puertas para la expansión, ¿no es cierto?, en todo el sur de Alemania, ¿no es cierto?, en el centro de Europa, y era el final de Europa. Pero por otra parte intentan otra estrategia, que es retomar la ruta, se entiende, del Mediterráneo. Para eso se van a aliar con los bereberes, con distintas tribus y reinos bereberes de piratas, y van a establecer especies de sultanatos y repúblicas piratas en todo el norte de lo que hoy es el África, ¿no es cierto? Y acá viene una cosa muy interesante, ¿no? Muy interesante, porque en esto de olvidar la historia, que digo, el olvido de la historia es el origen de la mala política, que nos afecta hoy, hay algo que me gustaría destacar. Es decir, hoy tenemos no diría en todas, pero creo que sí, en la mayoría de las universidades de Europa, los Estados Unidos, de Argentina, de Hispanoamérica, una hegemonía wokista. Una hegemonía wokista, una hegemonía del progresismo. ¿Y qué dice el wokismo? Vamos a resumirlo grotescamente. Que el macho blanco es el pecador más grande del mundo y el origen de todos los males del mundo, porque fue el macho blanco el que hace la gran esclavitud de los pueblos negros africanos. Y cuanta cosa mala hay la hizo el macho blanco europeo. Mire, vamos a ir por partes y cucharadas, ¿no es cierto? Ese gran filósofo que fue Sebrelli, Juan José Sebrelli, a quien nadie podrá acusar de estar contrario, se entiende, a personas que tengan orientaciones sexuales homosexuales, porque él es el presidente de la Organización de Homosexuales Libres de la Argentina, un hombre intachable, un gran intelectual, uno de los más grandes conocedores del marxismo en toda América. Sebrelli
es claro, dice, miren, la primera vez que se los va a capturar mayoritariamente a los negros para hacerlos esclavos, lo hacen los musulmanes árabes, los árabes musulmanes. Y cuando uno empieza a sacar las cifras, va a ver que del 1500 a 1700, los turcos musulmanes van a capturar 2 millones, se discute 2 millones, 1.500.000, me da igual, porque después dicen que ando diciendo cifras que no son, mire, esto no tiene importancia, no es una tesis electoral. Si es 1.500.000, 1.700.000, 2 millones, da igual. Es una cifra monstruosa de cristianos que van a ser capturados y llevados, se entiende, al mercado de esclavos más grande del mundo, que fue Constantinopla. Pero esos que eran capturados, fundamentalmente, eran españoles, españoles, italianos, griegos, por supuesto también ucranianos, rusos, porque preferían a las mujeres pelirrojas y rubias para llevarlas de esclavas sexuales a Constantinopla, porque capturaban a los niños, a los fuertes para hacerlos genízaros y para convertirlos al Islam y hacer que maten a sus propios hermanos, y a los que eran débiles para usarlos como juguetes sexuales. Las cosas espantosas, horribles. 2 millones, entonces hay que poner las cosas en claros. El mercado más grande del mundo de esclavos fue Constantinopla. Y entonces se entiende lo que representaba para España, para Italia, para Grecia, para Rusia, para Ucrania, el imperialismo turco, que era un imperialismo esclavista, un imperio depredador, no un imperio generador. El mito de que era un imperio generador es un mito que los mismos turcos van a construir en la época de Solimán el Magnífico. Se dan cuenta que para poder ganar a Europa necesitan tener lo que hoy llamaríamos poder blando, marketing político, y entonces ellos que ya dominaban Constantinopla van a atraer a Constantinopla una enorme cantidad de artistas italianos, florentinos, toscanos, escultores, pintores, y van a contar con los amigos franceses. Los amigos franceses que Francia, desgraciadamente, pasó de ser la hija predilecta y primogénita de la Iglesia a ser concubina del Islam. Y si uno se aproxima a la batalla de Lepanto y ve el mapa geopolítico, entonces entiende cuál era la gravedad de la situación. Porque España combate prácticamente sola en Lepanto. No, no, dicen los venecianos, el protagonismo lo tuvimos nosotros. Miren, los barcos que lleva a Venecia no solo eran pocos, sino que estaban en malísimas condiciones. Sus mejores hombres habían muerto antes por enfermedad. Lo que pone el pobre papa, que era un papa santo, son 4 barquitos. Lo que pone los genoveses, poca cosa, es decir, sin España no hay Lepanto. Pero España se juega la vida en Lepanto y la cristiandad se juega en la vida de Lepanto. ¿Por qué? Bueno, primero porque está Francia. Y Francia está preparada para darle una puñalada por la espalda a España. ¿Está? Es decir, hacer una invasión, ¿se entiende?, de España, al mismo tiempo que ella está fomentando que la quinta columna de moriscos se subleve. Y entonces, claro, una invasión francesa, más una quinta columna que se subleva en Andalucía, posibilitaba el desembarco turco en Andalucía y el gran sueño de la reconquista del Andalus. La situación era gravísima. La situación era gravísima. El Mediterráneo controlado por la flota turca, que hasta ese momento parecía invencible, parecía absolutamente invencible. Entonces no es una batalla, como muchos han dicho, una batalla que fue una batalla que no tuvo ninguna importancia. No, mire, si uno pone la batalla dentro del escenario geopolítico de una Francia dispuesta a invadir, se entiende, a España, de clavarle una puñalada por la espalda. Basta recordar simplemente al pasar que en Toulouse Francia le ha regalado una base de operaciones al pirata Barbarroja y que se ha instalado ahí con toda la flota turca. Es una vergüenza. Lo de Francia fue una vergüenza. Justificado, dicen los franceses, porque era el interés nacional francés. El interés nacional francés contra el interés de la cultura madre de Francia. Eso no existe. Y entonces nos aproximamos a esa gigantesca batalla, que es la batalla de Lepanto, ¿no? Claro, y ahí, ¿no es cierto?, la
batalla de Lepanto y sus héroes. A mí me interesa mucho siempre, y lo remarco en mi libro Lepanto, ¿no es cierto?, cuando España salvó Europa, remarcar el tema de los héroes, ¿no? Remarcar el tema de don Juan de Austria, de don Álvaro de Bazán, también por supuesto de los venecianos, y de los genoveses y los sicilianos que combatieron, y de ese gran hombre cuya memoria hoy está mancillada, que es el Manco de Lepanto, que es Cervantes, don Miguel de Cervantes Saavedra, ¿está? Que antes de ser escritor, ¿no es cierto?, fue un guerrero, un soldado, un cruzado de la cristiandad, porque él no sube a los barcos de Lepanto porque nadie lo obligue, ¿eh? Él no sube a los barcos de Lepanto, a los barcos que van a combatir en Lepanto porque lo obliguen, sube porque quiere. Y combate porque quiere, porque está enfermo y tiene lo que se llamaba en la época calentura, es decir, una fiebre que le impedía todo, y sus superiores le dicen que se quede, que no combate, y él le dice, no, yo prefiero morir combatiendo, que después me maten cuando me capturen, o morir, se entiende, de calentura, de fiebre, y por eso va a combatir y va a arriesgar su vida, está combatiendo en condiciones prácticamente infrahumanas, porque no estaba para el combate. Y la memoria de ese gran Manco de Lepanto, de don Miguel Cervantes Saavedra, hoy ha sido mancillada. Ha sido mancillada, se entiende, por aquellos que están enfermos de endofobia. Aquellos que están enfermos de endofobia, que es el odio de la propia cultura en la cual han nacido, ¿no es cierto? Enfermedad que se ha desatado en España, que se ha ido profundizando y que de continuar esta endofobia, de continuar este virus endofóbico infectando a la sociedad española, terminará destruyendo España. No es posible. Hay que tener un poco de vergüenza para falsificar la historia como se ha falsificado y presentar a don Miguel de Cervantes Saavedra, ese gran héroe, como lo que no fue. Porque si Cervantes estuviese acá hoy, a ese hombre que mancilló su memoria le cortaría la cabeza a un solo sablazo, no lo dudaría un momento, porque antes de ser escritor era un cruzado, era un guerrero, era un soldado de España y de la cristiandad. Entonces esos héroes hoy han sido olvidados, por España, han sido olvidados por Italia, todos esos héroes han sido olvidados, pero también otro actor importante que ha olvidado la batalla de Lepanto, lamento decirlo con todo el dolor del alma, es la Iglesia. Si España no se hubiese jugado en Lepanto, si los españoles, don Juan de Austria, que apenas tenía 24 años, don Juan tenía apenas 24 años, no se hubiese jugado la vida en Lepanto como se la jugó, y don Juan se jugó la vida porque se lo dijo ese gran santo que fue Pío V, porque la orden del emperador, de su hermano, era no combatir si no había condiciones para ganar. Pero sin embargo, el Papa le había hecho llegar muchos mensajes. El Papa, ese gran Papa, Pío V, San Pío V, le había dicho que él había tenido esas visiones que le había dado la Virgen, de que la Virgen María le garantizaba la victoria. Y varias veces le mandó enviados a don Juan diciéndole: usted no dude un solo momento, no dude un solo momento, aunque los turcos sean superiores a usted en 41, que la Virgen garantiza su victoria. Que la Virgen garantiza su victoria. Y don Juan, en esa mañana de ese mediodía, en realidad, de 7 de octubre, cuando ya las dos flotas están casi frente a frente y se la visualizan, como pasa siempre, ¿no? Los segundos, los terceros le dicen a don Juan: bueno, es hora de formar un consejo para ver si combatimos o no, porque están los turcos ahí, la superioridad de la flota turca es aplastante. Y don Juan dice: no, no es hora de consejo, es hora de combatir. Siguiendo don Juan la misma tradición de los grandes reyes de España, de los grandes cruzados de España, como aquel rey que en la nava de Tolosa, cuando el obispo se acerca, le dice: Su Majestad, la prudencia aconseja a Aristóteles, Santo Tomás, que nos vayamos porque los musulmanes son muchos, 10-1, 21, y el rey le dice: hoy acá morimos todos, hoy acá o ganamos o morimos todos. Y don Juan, siguiendo esa tradición, don Juan, ¿qué quiero decir ahora que aparecen
nazis por todos lados, nazis, sí, racistas por todos lados que hablan de hispanchismo. Don Juan había nacido en Alemania, pero don Juan era profundamente español, como lo era otros dos hombres que combatieron a su mando contra los moros en las Alpujarras, el hijo de Hernán Cortés, Martín Cortés, y el hijo del gran capitán Garcilaso, que se lo conoce como el Inca Garcilaso de la Vega. Uno había nacido en México y otro en el Perú, pero eran profundamente españoles, como lo era don Juan, no por nacer en España, porque ser español era tener un estilo de vida, que era saber vivir practicando el bien, y cuando uno se puede saber vivir practicando el bien, a saber morir con dignidad. Era un etos, una totalidad que daba la lengua y los valores de la religión católica, aunque algunos no creyesen, tenían esos valores igual incorporados, porque ese era su etos cultural. Entonces ese día don Juan, siguiendo la tradición más profunda de la hispanidad y de España, dice, hoy también acá morimos todos, hoy combatimos por la victoria o morimos todos. Y obtiene ese gran triunfo que fue la batalla de Lepanto, que repito, salva, se entiende, a Europa de ser convertida al Islam, y esto no es una exageración. Roma hubiese caído, primero el sur de Italia, Sicilia, Calabria, Nápoles, hubiese caído Roma, y hoy el Papa León XIV, no sabemos dónde estaría, pero no estaría en Roma. Por eso la Iglesia, que también ha olvidado mucho de su propia historia, debería recordar la batalla de Lepanto y no olvidar a los hombres que salvaron a la cristiandad y que salvaron a la Iglesia. Si ustedes han leído mis obras anteriores, ¿no? Si han leído Madre Patria, Nada por lo que pedí perdón, Lo que América le debe a España, saben que mi método de escritura, que es mi método de análisis y mi método de estudio, es ir al pasado, pero ir al pasado para volver al presente, para poder comprenderlo, cargado de hipótesis con las cuales analizar el futuro. No prever el futuro, porque el futuro no lo puede prever nadie. Pero sí, como decía Cervantes, se puede olfatear el futuro si uno conoce la historia. Si uno conoce la historia, se puede olfatear el futuro. Y entonces, eh, yo no hago historia como quien va a un museo y ve un cuadro, sino para que los muchachos más jóvenes entiendan el presente y puedan vislumbrar el futuro, porque quien puede vislumbrarlo es capaz incluso de cambiarlo, es incluso capaz de cambiarlo, si sabe lo que va a acontecer si no cambia las variables del presente, pero entiende el presente porque entiende el pasado. Y la verdad es que yo termino este libro, ¿no es cierto?, que es Lepanto, cuando España salió a Europa, lo termino con un último capítulo que se llama Lepanto, la batalla inacabada. Lepanto, la batalla inacabada. Si prefiere usted, la batalla inconclusa. Porque para uno de los actores, que es el mundo musulmán, esa batalla no está terminada. No está terminada. Si hubo una primera ola de expansión islámica conducida por los árabes, una segunda ola de expansión conducida por los turcos, y nadie en su sano juicio podrá negar que históricamente esto es así. ¿Está? No fueron una hermanita de la caridad puerta por puerta tocando para que se convirtieran, fue una expansión violenta. Ahí están los nombres de la batalla, los nombres de los muertos. La gran pregunta es, ¿a qué asistimos hoy? ¿A qué asistimos hoy? Y entonces acá, como quien está ante un problema de salud grave, ¿qué hace? Quien está ante un problema de salud grave. Y bueno, consulta a un médico, no, consulta a varios. Quiere tener la opinión de varios médicos. Quiere saber qué tiene que hacer y entonces no se conforma con una opinión, porque se siente que está mal. Entonces yo empecé a recabar opiniones, a hacer entrevistas sobre la situación actual. Y entonces recabé la opinión de ese gran politólogo ya fallecido, Giovanni Sartori,
a quien nadie podrá acusar de nacional falangista, fascista, ultraderecha, porque Sartori es el gran teórico de la democracia, es el gran teórico italiano antifascista, y, y Sartori es terminante, ¿no? Sartori dice, el edificio europeo, la Unión Europea, es un edificio mal construido, se está cayendo. Dice Sartori, estamos en presencia de una nueva invasión islámica y esa comunidad que llega es inintegrable. Esto dice Giovanni Sartori. No lo dice Marcelo Gullo, lo dice Giovanni Sartori, con doctorados honoris causa en todas las universidades casi de los Estados Unidos, considerado el politólogo más importante de los primeros 15 años del siglo XXI, antifascista. Sin embargo, yo no me conformé con recabar la opinión de Sartori y yo mismo le hice una entrevista a Gilles Lipovetsky. Gilles Lipovetsky, filósofo francés, un poco el padre del término posmodernidad, su libro Como un imperio del efímero, el gran factotum del progresismo en Francia. Y dije, mire, don Lipovetsky, esto dice Sartori, ¿usted qué dice? No, no, dice él. Eso es un pensamiento erróneo, equivocado, una exageración. Y también en Francia le hice una entrevista a Jacques Attali, otro hombre importante del pensamiento, pero también de la política francesa, porque fue uno de los asesores principales de Mitterrand. Y dice, no, es un pensamiento apocalíptico lo de Sartori. Como quien va a un médico confundido, ¿no? Porque tiene opiniones distintas, seguí, ¿no es cierto?, recabando otros informes, consultando metafóricamente a otros médicos. Y por supuesto, ahí me topé con el pensamiento de un hombre del África profunda, de Guinea, un hombre que fue muy conocido en los últimos meses porque sonaba para ser papa, el cardenal Sara, a quien tampoco nadie lo va a acusar de racismo, ¿no? El cardenal Sara, ¿no? Me parece que si lo acusan de racismo a Sara, están exagerando un poco, porque Sara es negro, ¿no? Y el cardenal Sara es terminante. Europa está cortando sus propias raíces, se está autodestruyendo, estamos en presencia de una invasión, de una nueva invasión islámica. Por supuesto también recurrí al pensamiento de Gustavo Bueno, que es de la misma opinión, al pensamiento de López Quintás, si Gustavo Bueno es un hombre del materialismo filosófico, el padre López Quintás es un hombre del pensamiento católico, y sin embargo los dos coinciden exactamente en el mismo análisis. En el mismo análisis. Estamos en presencia de una tercera gran invasión islámica. Y eso no quiere decir que la persona que llega es una mala persona, ni una persona desalmada. No, mire, no tiene que ver con eso, porque las personas individualmente pueden ser excelentes y extraordinarias, y pueden estar huyendo de la miseria, y pueden estar huyendo de la pobreza, de la violencia. El problema es que después se lo utiliza como mano de maniobra, como mano de obra, como en el ejército uno utiliza, se entiende, hasta a veces por la fuerza, ¿está?, a un conjunto de personas. Y entonces ahí están planteadas todas las disyuntivas. Y usted dirá, ¿su opinión cuál es? Bueno, mi opinión es clara, la voy a expresar en la última parte de mi libro, en la conclusión. No es que tengo miedo de expresar mis opiniones. Si usted leyó mis anteriores libros, sabe que no es mi característica andar escondiendo lo que pienso. Pero bueno, esa opinión mía, que es la conclusión de mi libro Lepanto, cuando España salvó Europa, no se lo voy a decir ahora, para que compre mi libro, si no me pasa, como digo siempre, como esa señora que iba a todas mis conferencias, ¿verdad?, me seguía en Sevilla, Córdoba, Málaga, y yo un día le dije, señora, y usted me sigue por todos lados. Hombre,
¿Cómo no lo voy a seguir si usted es como un torero? A cada plaza que voy, yo lo acompaño. Y digo, pero señor, usted nunca se acerca como a otras personas que yo le firme en mis libros. Pero profesor, ¿para qué voy a comprar el libro? Si usted lo explica tan bien que no me hace falta, entonces no les voy a contar, ¿se entiende? No voy a contar la conclusión para que por lo menos compren el libro para ver cuál es mi conclusión y mi opinión.